El incendio que se desató la semana pasada en Paysandú y Río Negro, uno de los más grandes en la historia del país, ya deja más de 22.000 hectáreas de campo quemadas. Del total de hectáreas afectadas por el fuego, unas 15.000 corresponden a las plantaciones forestales con destino a la producción de pasta de celulosa. Precisamente, las empresas del rubro aportaron equipos y personal propio para apagar las llamas. Sin embargo, al mismo tiempo recibieron cuestionamientos de los vecinos por supuestas fallas en las medidas que tienen que implementar para prevenir incendios y también por las cercanías de las plantaciones con los centros poblados. ¿Qué responden los productores forestales? ¿Cómo impacta este incendio en su actividad? Bueno, vamos a conversar en los próximos minutos con Nelson Ledesma, presidente de la Sociedad de Productores Forestales. Ledesma, ¿qué tal? Buen día, bienvenido, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Un gusto. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Lo encontramos dónde? ¿Está allí todavía en la zona de Río Negro, Paysandú? No, estuve hasta ayer y llegué bastante tarde a Montevideo. Hoy estoy en Montevideo. Bien. ¿Gastón? Ledesma, si le parece, podemos empezar recordando brevemente qué es la Sociedad de Productores Forestales. Sí, cómo no. Bueno, la Sociedad de Productores Forestales nuclea básicamente a 90 más o menos productores forestales. Hoy somos un poco más, 110 diría, 90 fue el año pasado. Y también nuclea profesionales independientes y empresas contratistas del sector forestal. Ese es un poco los socios que componen la sociedad en la actualidad. Pero a ver si entendimos bien, entonces está integrada por diferentes actores que conforman la cadena productiva del sector, ¿no? Productores rurales productores independientes. forestales, exactamente. Productores forestales es la base y después se abrió también a técnicos profesionales independientes que quieran participar y que participan en el sector, y también a empresas contratistas forestales que también participan dentro de la sociedad. Uh-huh. Y las grandes empresas forestales también, claramente. Sí, claro, participan como productores. Lo que hay a veces se confunde, digamos, que como que la industria estaría dentro de lo que es la Sociedad de Productores Forestales, pero en realidad es que muchas de las empresas están integradas verticalmente, digamos, claro, tanto en la industria celulósica como en la industria de transformación mecánica de la madera. Entonces, a veces la sensación vista de afuera, y nos lo han transmitido, es que nucleamos a las industrias, digamos, pero esa es la razón. Bien. Ustedes nuclean lo que comprende de las empresas grandes que conocemos, pero la parte de producción forestal. Nuestra prioridad es, digamos, la defensa de lo que es la producción forestal, ¿no? Le entiendo. Ledesma, a ver, usted decía recién que estuvo hasta tarde ayer ahí en la zona de Río Negro y en Paysandú, la parte de donde quedó comprendido el incendio. ¿Ya hay un cálculo estimado de pérdidas del incendio? No, aún es muy temprano, digamos, para hacer una evaluación, por lo menos de las pérdidas de las empresas forestales. Es decir, hasta ayer el fuego estaba controlado, todavía no lo damos por extinguido. Es decir, las dimensiones que ha derivado de este incendio hace que todavía haya focos, probabilidad, digamos, de algunos focos, sobre todo en la zona de Ruta 90, en la zona de Tres Bocas, es donde había llovido más. En el día de ayer llovieron casi 70 milímetros, entonces ahí ya prácticamente lo damos por controlado y diría extinguido. En la zona de Ruta 90 todavía había alguna posibilidad y bueno, se está haciendo todo lo que es el control y la extinción del fuego para darlo culminado. Una evaluación primaria que hicimos nosotros el día viernes, al mediodía por ahí, hablamos de las cifras que tú diste, que eran 22.000 hectáreas totales y unas 15.000 forestadas. Ayer yo escuché al vocero de bomberos, creo que fue en la noche, en algún medio de prensa, que hablaba de que tenían un relevamiento de cerca de 35.000 hectáreas totales. La evaluación de las empresas va a llevar un tiempo por las diferentes extractos forestales. O sea, hay plantaciones jóvenes, plantaciones de mediana edad y plantaciones adultas, y por lo que ha sido la diferencia de intensidad del fuego en los distintos lugares. Es decir, en algunos lugares el fuego, sobre todo si uno dice, bueno, tengo un bosque adulto, el fuego pasó muy rápido, y después vamos a hablar del efecto viento en este incendio, que fue un factor determinante. Entonces fue un fuego rastrero muy rápido, y quizás en esos bosques se pueda recuperar el uso
prioritaria de la madera, para el cual fue cultivado el bosque, y en otros donde el fuego se estabilizó más tiempo, digamos, cobró una intensidad mayor, quizás ahí el daño para el uso industrial de esa madera no sea reversible y esa madera deba ser utilizada para energía. O sea, va a llevar un análisis exhaustivo predio por predio y rodal por rodal, ¿no? Y más o menos, ¿cuánto estiman que afectará esto al ciclo de producción de la madera? No es un daño solo para este año, ¿no? No, lo que sucede es que es muy difícil. Yo sé que esa pregunta puede venir por una entrevista que algún medio me hizo y yo le di un ejemplo y lo tomaron como que podía ser un año entero de producción. Necesitamos hacer esta evaluación exhaustiva para saber realmente cuál es el daño irreversible, que ese sí va a ser el que impacte directamente en el suministro de la industria, porque obviamente las plantaciones están plantadas en años correlativos para dar un suministro continuo a las industrias. Es decir, si la afectación fue importante en lo que significa el porcentaje en un año, sin duda que eso va a tener que ser de alguna forma complementado por volúmenes de otras plantaciones. A ver, pero para que quede claro, toda la madera que se estaba produciendo ahí, en la zona comprendida por el incendio, con estas diferencias importantes, ¿no?, que usted ya señalaba, ¿no?, en lo que es la evaluación que se hace ya de áreas comprendidas, toda esa producción tenía como objetivo ser que esa madera iba a ser para las plantas de celulosa, ¿verdad? La mayor parte sí, Romina. Hay otras empresas que fueron afectadas en sus patrimonios que tienen otros usos. Es decir, Caja Bancaria también estuvo afectada y el uso prioritario de ellos es el aserradero. Ajá, También claro. algo de algún otro productor que tiene como uso principal tratar de enviar esa madera a la industria de transformación mecánica y el subproducto a la celulosa. Sí, pero mayoritariamente el área afectada tenía un destino celulósico y eso va a tener un impacto, todavía no sabemos cuánto, en estas industrias. Y decía que parte de lo que se perdió, por lo menos en parte, se puede destinar a un uso energético, que a leña, digamos. Claro, sí, producción de energía para las industrias. Cuando la madera sufre un daño elevado y cuando hay mucha presencia de carbón, es un elemento muy contaminante para la producción celulósica, y entonces uno tiene que descartar el uso. Por eso la evaluación va a tener que ser muy fina y obviamente quizás el transcurso de algunos meses también muestren de que el comportamiento de recuperación de alguna plantación puede ser diferente. Incluso si llueve en los próximos días, meses, también va a tener un impacto en esa rápida recuperación y bueno, ahí se va a poder distinguir qué puede ser reutilizado para su uso, digamos, original o qué va a tener que ser destinado a la industria de energía. O sea que hay algo todavía que puede, no es necesariamente que toda el área quemada quede ya inutilizada para celulosa, hay que ver después cómo queda la cosa. Exactamente, la incidencia del fuego en cada uno de los rodales es la determinante que va a decir si se puede recuperar rápidamente el bosque o no. Pero, hay zonas donde el fuego pasó extremadamente rápido y fue rastrero, y ahí tenemos confianza de que esos bosques se puedan recuperar y seguir su ciclo productivo. bien. Me quedé con algo que usted mencionaba, ¿no? La incidencia que esto puede tener para las plantas de Montes del Plata y de UPM en Fraiventos. Está claro que es todavía muy pronto para tener una evaluación de daños, ni que hablar, pero estamos hablando de que los grandes planes de producción pueden llegar a cambiar para estas empresas, teniendo en cuenta eso que usted señalaba, ¿no?, de que están escalonados, digamos, para que se haga la cosecha en determinados años, de forma de mantener totalmente el abastecimiento de las plantas, ¿no? ¿Cuánto puede incidir eso? Romina, no quiero evitar la pregunta, pero sinceramente no tengo elementos como para dar una respuesta cierta. Pero a ver, si un ejemplo genérico, si el efecto de daño no fue muy significativo, digo, las plantas pueden obtener ese volumen en el mercado interno, digamos, comprándole a otros productores. O sea, va a depender mucho de la magnitud de daño real e irreversible, si el efecto es grande o no. Sinceramente, aún no tenemos elementos. Lo que menos hemos hecho en estos días es pensar en la evaluación del daño material, no porque no sea importante, porque realmente yo estimo que va a ser significativo, sino porque, digamos, estamos abocados a lo que era
la extinción del incendio, ¿no? Que tiene una magnitud, bueno, muy importante. Bien, y aunque todavía, como veíamos, no estamos lejos de calcular exactamente cuántos serían las pérdidas. La pregunta es, ¿esto es realmente una pérdida para estas empresas o todas están aseguradas al 100%? Bueno, sinceramente no te puedo responder en el caso de cada una de las empresas, no solo las 2 empresas grandes, hubieron 3 o 4 empresas más forestales que fueron dañadas. No tengo conocimiento real si las empresas tienen seguro. Las políticas en el sector forestal de seguro son diferentes según las empresas. Algunas deciden tomar seguros, otras evalúan el costo del seguro anual por tener superficies grandes versus el riesgo de pérdida y deciden no asegurar los bosques. Es decir, hay distintas situaciones. De todas formas, para el productor forestal, sean las empresas grandes o cualquier otro, uno, aunque tenga seguro, normalmente los seguros no logran cubrir todo el daño que se provoca, y además tiene esta otra incidencia, sobre todo para las empresas industriales, ¿no? Que recomponer ese volumen no es fácil, porque en algún caso, sobre todo las industrias que tienen procesos de transformación mecánico, la calidad del árbol y el manejo que ha tenido ese árbol es bien definido, es decir, para obtener un producto libre de nudos, etcétera. Entonces, a veces no es fácil conseguir de repente en el mercado circundante, digamos, razonablemente de suministro de sus plantas, la misma calidad. Entonces, a veces el seguro no logra cubrir, no es, obviamente es un paliativo y obviamente tiene significación, pero no logra cubrir todos los daños que significa en el proceso productivo o de suministro de una industria. Pero como exigencia no tienen ninguna, digo, es voluntad y la empresa, el productor grande o pequeño hace números y evalúa si contrata el seguro o no, ¿no? Y ahí en función de eso va a depender entonces si puede tener algo de resarcimiento, digamos, o no. Pero exactamente. Le preguntábamos lo del seguro porque eso ayer se mencionaba, ¿no? En varios mensajes que nos llegaban había planteos por el lado de los oyentes de decir, bueno, a ver, este incendio obviamente generó generó gastos, ¿no? para el Estado y va a implicar en algunos casos paliativos, medidas de emergencia, digamos, para productores afectados, no solo de deforestación, sino apicultores, por ejemplo, y demás, y ganaderos que se ven afectados porque sus animales no van a tener dónde comer, digamos. El Estado implementa medidas, pero las empresas como tal, decían los oyentes, bueno, no pierden tanto, en definitiva, porque tienen este seguro. ¿Cómo ve usted ese aspecto que se ha comentado mucho? A ver, las empresas pueden perder o no, más o menos en función de que tengan los seguros contratados. Todo lo que tiene que ver con daños a terceros no son cubiertos nunca en ningún momento por los seguros forestales. Ahí tienen que operar las pólizas de responsabilidad civil. O sea, las empresas pueden contratar, creo que la mayoría, eso sí, contratan pólizas de responsabilidad civil para, digamos, de alguna forma cubrir eventos de daños a terceros. Los seguros forestales cubren el patrimonio forestal, no esa otra circunstancia. O sea, la empresa, si decide no tomar seguro, tendrá que ser responsable de las pérdidas que tiene ella y asumirlas, digamos. Es una decisión económica que va en función de varias cosas. Es decir, hay empresas que tienen patrimonios más atomizados, digamos, no tan juntos, entonces los riesgos de pérdida son menores, entonces ahí hacen la evaluación de ese costo de pagar una póliza por todo el patrimonio versus el riesgo que tiene de incendio anual. Otras tienen patrimonio, como en este caso, más juntos y seguramente tengan contratados los seguros correspondientes. Eso seguramente en los próximos días, esa información va a estar a luz, digamos, va a salir a luz, porque las empresas mismas, supongo, darán sus comunicaciones al respecto. Pero usted dice lo de la afectación a daños a terceros, eso corre por otro lado, digamos, y en general ¿tienen contratado eso? Exactamente, corre por la póliza de responsabilidad civil que cada empresa debe tener. No estoy seguro si las empresas en este caso tienen. Imagino que por el porte de las mismas tienen que tener pólizas de responsabilidad civil, pero no puedo afirmarlo porque sinceramente no lo conozco. Pero en ese caso, por ejemplo, si tuvieran, digamos, ¿qué pasa con los apicultores de la zona que se vieron afectados? ¿Podrían recibir un resarcimiento por ese lado?
eso depende de las condiciones de cada póliza contratada y qué cubre cada compañía. Es decir, son específicos acuerdos entre las compañías de seguro y las empresas. Acá, Romina, es importante, Gastón, que digamos cuál es la actitud del sector forestal. En las reuniones que tuvimos en el día de ayer, tanto en Piedras Coloradas como en Tres Quintas, en Río Negro, los forestales estuvimos presentes, sobre todo las empresas afectadas, y en mi caso como representante del sector forestal, para de alguna forma dar la cara y expresarle a las personas damnificadas que imaginamos el sentimiento que tienen, ¿no? Es decir, uno se pone en los zapatos de la gente que tuvo afectación directa en sus medios de producción, sean alambrados, pasturas, colmenas, como en la gente que tuvo, digamos, que afrontar una situación compleja de vivienda, viendo que el fuego de repente estaba a 500 metros o 1000 metros, y no sabía qué iba a pasar. Entonces, las empresas asumen la responsabilidad, y ayer estuvimos presentes en las reuniones y las dos empresas más grandes y el resto también a través de la sociedad de productores manifestaron, digamos, la preocupación y el querer analizar y evaluar cuáles fueron los daños para ver de qué forma se pueden ir reparando y buscándole soluciones a las distintas situaciones. No somos ajenos a que, bueno, que se le quemó y las empresas resolverán por su lado. Es decir, hay un efecto que no podemos dejar de ver, que tiene un impacto en terceras personas, y bueno, la idea de participar ayer junto con las autoridades del Ministerio, que fueron con algunas medidas también de contribución, fue, bueno, hacer una evaluación, que eso es lo primero. Es decir, yo he escuchado ayer de que hay más de 20.000 colmenas dañadas. En realidad yo participé de las dos reuniones. Los colmeneros no tenían idea de cuál había sido el daño real que habían tenido. Es decir, algunos decían que no habían tenido, otros que sí, parcialmente, pero no habían tenido oportunidades de evaluar. Ni siquiera algunos podían haber ingresado a los predios, porque hay un punto importante. Es decir, Bomberos en algún momento pidió a las empresas que no autorizaran a entrar personas a los predios por la magnitud del incendio. De hecho, fue uno de los reclamos que la gente y los apicultores hicieron, diciendo no nos dejaron entrar a sacar nuestras colmenas. Sí, era algo que le íbamos a plantear, una de las cosas que señalaba, ¿no? La gente, algunos de los productores, no nos dejaron entrar a los predios para ayudar a combatir, y las empresas forestales optaron por trabajar solo ellas, ¿no? Sí, no es así, Romina. A ver, hay dos cosas ahí. No nos autorizaron a dejar entrar a sacar las colmenas, y todo, es decir, a pesar del sistema que tienen las empresas forestales, que si quieren después repasamos un poco, porque muchas de las cosas de las empresas que hacen no tienen nada, después lo podemos repasar. Es decir, una vez que el incendio se desarrolla, la autoridad del competente es Bomberos. Nosotros ponemos todos nuestros recursos materiales y humanos para que Bomberos, digamos, disponga de ellos. Bomberos en un momento dio la orden a las empresas que no autorizaran a entrar personas, ni siquiera, obviamente no a mirar las colmenas ni los daños, sino tampoco a combatir, porque la magnitud del incendio fue tal que la gente que no tiene capacitación, no tiene conciencia real del riesgo que está asumiendo. Es decir, cuando uno está en un frente de lucha para hacer un cortafuego, digamos, ¿no? Y que está con las herramientas o con la manguera o con las mochilas, está concentrado en lo que está haciendo en ese momento y pierde de vista que el fuego puede pasar por arriba, digo, que de hecho ha pasado, y eso ha sido uno de los motivos por qué se dispersó tanto. La virulencia del fuego con el viento ha hecho de que las pavesas, o sea, esas partículas encendidas, sean de hojas, ramas, cortezas, se movieran 500 metros, 1000 metros. Entonces, eso es un riesgo muy alto. Es decir, el fuego pasa por sobre la columna que se está haciendo el cortafuego, y la gente puede quedar rodeada de las llamas y no tener salida. Eso es un riesgo que quienes tenemos cierta formación sobre temas de incendios forestales, es lo primero que tenemos que saber y cuidar. Entonces, Bomberos tomó la decisión de no arriesgar. Si uno evalúa, yo no me cuesta decir cosas positivas porque esto todo fue negativo, pero no hubo daño. O sea, hubo cientos de personas de las empresas, de los contratistas, bomberos, ejército y todos los vecinos que contribuyeron al control, ¿no? Intendencia. O sea, hubo muchas personas voluntarios que se pusieron al firme a controlar, pero que no tenían capacitación ni formación. Es decir, era la voluntad, las ganas, y con lo que tenían, los medios que tenían, combatían, pero no tienen la formación y no
en esa circunstancia de estrés, digamos, de querer apagar, la ansiedad de querer combatir el fuego, hace que se pierda conciencia del riesgo si no se conoce el tema. Entonces Bombero tomó una decisión en un momento y dijo a las empresas, no ingresen personales a los campos. Le entiendo y vale la pena la aclaración porque era un aspecto que ayer se había discutido mucho, ¿no? Sobre e incluso la colaboración de los propios vecinos. Hablábamos con el alcalde de Piedras Coloradas y él resaltaba eso, ¿no? Lo que había sido el trabajo de los vecinos. Está bien la puntualización entonces de que fue una disposición de bomberos que no permitió el ingreso. Quiero retomar brevemente, antes de pasar a otras preguntas que tiene Gastón respecto a daños ambientales. Algo que señalaba recién, ustedes en las reuniones que mantuvieron ayer con los productores afectados, entonces manifestaron su disposición a colaborar, a resarcir en algo los daños que se pueden haber causado. Estoy pensando en aquellas personas que, o sea, la colaboración o la ayuda que esos productores recibirían no solo provendría del Estado, sino que también las propias empresas forestales estarían dispuestas a colaborar. Sí, por supuesto. Lo que se quiere, lo que se quería ayer, digamos, por parte de las autoridades de las empresas es tener una evaluación, es decir, saber realmente cuál fue el daño y saber cuál es la situación y cuál es el orden de prioridades en función de, digamos, de las urgencias, ¿no? Es decir, también dentro de la sociedad de productores forestales hubieron de empresas que ofrecieron disponibilidad de campos si hubiera que mover ganado, obviamente no en la zona porque no todas estamos en la misma zona, pero también hubo una colaboración del sector para decir, bueno, de qué forma a los productores ganaderos que pudieron estar limitados en su área de pastoreo por un tiempo, ofrecerle alternativas. Entonces esa información se le se le suministró al ministro para que contara con ellas. Fue el ministerio quien tomó, digamos, las necesidades, o sea, cada productor se anotaba, se agendaba y explicaba cuál era el daño sufrido en alambrado, en área de pastoreo, en colmena. Yo participé de las dos reuniones y en el caso de los apicultores no tenían una evaluación real de cuál había sido el daño, ¿no? Entre otras cosas porque no habían podido ingresar a los predios. O sea, esto se va a tener que seguir haciendo en estos días y ir viendo cuál es la situación real. Bien, entonces sí paso al punto de vista ambiental. ¿Hay un costo? Gastón, perdón, sí, perdona que te interrumpa. Sí. Que quería hacer una puntualización que Romina comentó ayer y yo escuché las declaraciones del alcalde de Piedras Coloradas y me gustaría aclarar una cosa. Nosotros entendemos que se dieron situaciones de mucho estrés en estos días, ¿no? Y las personas que estuvieron involucradas ahí no solo estaban con el tema del incendio, la gente, la protección, sino también que en algún momento fueron entrevistados. Y hubo una declaración que hizo Diego Carrao, el gerente forestal, que yo sé que molestó. El gerente forestal de Montes del Plata, ¿no? Quien aseguró al Telégrafo de Paysandú que su empresa pudo controlar el fuego sin la ayuda de los vecinos, dijo. Sí, y eso fue lo que el alcalde de Piedras Coloradas le molestó, ¿no? Entendemos la sensibilidad de la situación y lo que quiero expresar, porque yo estuve en el lugar y ayer Diego en una de las reuniones en Tres Cañas se disculpó con la gente si había una interpretación mala o si se había entendido mal. En ningún momento quiso decir eso porque obviamente él estuvo presente todos los días del fuego y vio lo que la gente contribuyó. Lo que pasó fue que en estos días, digamos, quien había tomado la vocería era bomberos y lo que se decía la gente todo el tiempo estaba diciendo como que ¿dónde están los forestales? ¿Dónde están los forestales? Los forestales y las contratistas, la gente, es decir, estaban controlando el fuego dentro de los bosques. Lo que pasa es que la dispersión era tan grande que muchas veces la gente parecía que estaba aislada, como que estaban solos. Y eso, digamos, llevó a que dijeran, bueno, en algún momento expresar, bueno, mire que los forestales también están trabajando, los contratistas también, y eso sé que de repente quedó mal expresado y fue mal interpretado, pero Diego ayer se disculpó con todas las personas que estaban ahí en Tres Quintas, perdón, y él, digamos, en ningún momento quiso expresar eso y valoró, porque él estuvo ahí, toda la ayuda y valoró la Sociedad de Productores Forestales también lo hace, toda la ayuda que han dado todas las personas y ni que hablar los vecinos que estuvieron ahí. Así que perdón que les tome un minuto, pero... No, está bien. El alcalde estaba bastante emocionado ayer cuando hablaba de eso, ¿no? Por eso, yo lo escuché y, o sea, valoré muchísimo lo que él hizo, lo que toda la gente hizo, y me parecía que quedaba como injusto de las dos partes decir,
porque en ningún momento se dijo que las empresas solas. O sea, lo que pasa es que en ese momento recibíamos la presión fuerte de dónde están los forestales, qué hacen los forestales, y entendemos la situación, ¿no? Porque lo que estaba pasando, había gente que la estaba sufriendo en carne propia directo ahí, arriesgando la vida y materialmente las casas y todo, y entendemos la sensibilidad que había, pero lejos está de Diego y del sector forestal una expresión de no reconocer lo que toda la gente, ejército, bomberos y la gente en general contribuyó, incluso en Paysandú o en Río Negro, suministrando alimentos, agua para el combate. Así que les agradezco y les pido perdón que le interrumpí, pero me parecía que era importante aclararlo. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos conversando con el ingeniero agrónomo Nelson Ledesma, presidente de la Sociedad de Productores Forestales. Las plantaciones forestales son las más afectadas por el incendio que se desató la semana pasada en Paysandú y Río Negro y que ya deja más de 22.000 hectáreas de campo quemadas. Precisamente, las empresas del rubro aportaron equipos y personal propio para apagar las llamas. Sin embargo, al mismo tiempo recibieron cuestionamientos de los vecinos por supuestas fallas en las medidas que tienen que implementar para prevenir incendios y también por la cercanía de las plantaciones con los centros poblados. ¿Qué responden los productores forestales? ¿Cuánto afecta esto los propios planes forestales de las empresas de este rubro? Bueno, de eso estamos conversando esta mañana con Nelson Ledesma, ingeniero agrónomo, presidente de la Sociedad de Productores Forestales. Gastón. Ledesma, brevemente, ¿qué se les exige a las empresas forestales para prevenir incendios? Bueno, Gastón, los proyectos forestales tienen que tener autorización ante la Dirección Forestal y ante el Ministerio de Ambiente. En los proyectos se considera desde el punto de vista de incendio los diseños de plantación, es decir, hay exigencias de distanciamiento de las plantaciones a los vecinos, a los caminos vecinales, a las rutas, hay exigencias en cuanto a la cantidad de cortafuegos que deben tener, a su mantenimiento, al tamaño de los rodales máximos que se pueden tener, digamos, en una unidad continua, es decir, hay una cantidad de exigencias legales que las empresas deben cumplir para obtener la aprobación. También hay a veces, en el caso de las presentaciones al Ministerio de Ambiente, hay algunas exigencias adicionales que se han ido incorporando a través de la legislación. Eso es lo que las empresas tenemos como exigencia legal. Respecto al tema de control de incendios, es decir, cuando uno, yo ayer lo comentaba con los vecinos, porque claro, dicen que por qué pasó esto y después podemos explicar algunas de las razones, pero ¿qué ha pasado en estos 30 años de legislación de actividad forestal? Es decir, nadie se ha preocupado mucho por los incendios forestales de las empresas forestales, en lo que es la producción. Los incendios mayoritariamente han sido en la costa sur, digamos, en zonas boscosas, pero no dedicadas a la producción, y sobre todo por negligencia de las personas, digamos, y del accionario humano que no tiene conciencia. En el resto del país no ha habido una preocupación grande y el área plantada se ha ido incrementando. Como sector forestal lo tenemos clarísimo desde el inicio, es decir, el efecto o el riesgo que hay de fuegos en el sector forestal. Por eso que venimos trabajando desde hace muchos años, no quedándonos solo en lo que nos pide la Dirección Forestal, que también pide un equipamiento básico en función de las hectáreas para el control de incendios, cisternas, herramientas específicas de combate. ¿Qué hemos detectado? Que obviamente la infraestructura que puede contar bomberos para un combate de incendios son reducidas, digamos, ¿no? Todos los recursos son finitos y sobre todo extendidos en el interior del país. Entonces, hemos visto de que nosotros en ningún momento podíamos contar con o sentarnos, digamos, a esperar, o cuando haya un incendio llamamos a bombero y que bombero resuelva el tema porque es la autoridad competente, sino que hemos sido proactivos y hemos entendido de que teníamos que tener una autodefensa ante los incendios forestales. Y es así que desde el inicio del año 2000 empezamos a trabajar en brigadas regionales formadas por empresas contratistas que se capacitaban y que se equipaban para el control de incendios. Eso fue evolucionando y en el año 2014, logramos unificar a todas las empresas en lo que es el consorcio forestal hoy, que son más de 110 productores que aportan, digamos, dinero anualmente, sobre todo para la temporada estival, y contamos con recursos que van en el orden de los $2,5 millones por año. ¿Pero de qué tipo de equipamiento, digamos, para que la gente entienda, para que la gente entienda? Por eso, ahora voy a explicar.
Lo que el sistema forestal tiene son tres, digamos, dividimos el país en tres regiones. Una, la zona sur-noreste, que tiene base en 33, otra, lo que es la parte norte, que ahí tiene base en Tacuarembó, y otra, el litoral, que tiene base en Río Negro. En esas tres bases hay apostados un helicóptero, digamos, especializado en cada una de ellas. O sea, tenemos 3 helicópteros especialmente equipados y, digamos, con pilotos profesionales para lo que es el combate a incendio. Y cada uno de los helicópteros cuenta con una brigada de bomberos profesionales, digamos, capacitados también, que van, digamos, en helicóptero a hacer el ataque rápido. En estos años, en los 30 años, no es que no ha habido incendios. Nosotros tenemos reportes promedio en la temporada estival, más de 1.500 focos de fuego. O sea, los fuegos no se dan solo en predios forestales, sino muchas veces en el uso habitual de quema de campo para, digamos, de alguna forma lograr el rebrote de la pastura. Eso es muy habitual, a pesar a veces de las prohibiciones que hay, nosotros nos encontramos con eso. Es decir, ¿cómo puede ser que en la temporada estival, que está prohibido hacer fuego, nosotros detectemos más de 1.500 focos en la temporada diciembre-abril? Y esa es una realidad. Entonces la apuesta del sistema, en función de lo que hemos evaluado que se hace internacionalmente, es a el control rápido, el combate rápido. Por eso la distribución estratégica de estas tres bases, que tienen un sentido, el radio de acción de cada uno de esos helicópteros y brigadas, que además cuenta con 6 aviones, y ahora explico la función de ellos, es que tienen 170 kilómetros, como decía, de radio, y eso le permite llegar rápidamente a cubrir el foco y cubrir toda el área forestal del Uruguay. Ese es el sentido. Los aviones que contratamos, más 15 torres, digamos, situadas en lugares estratégicos a lo largo del país, lo que hacen es diariamente, a través de un índice que, o sea, cada base tiene un equipamiento tecnificado, digamos, tecnológico de comunicaciones y de análisis de imagen satelital, etcétera. Lo que se hace es diariamente, en función de las condiciones climáticas, establecer un índice de riesgo. Cuando las condiciones son extremas, el índice pasa a ser rojo, y ahí los aviones tienen ya las rutas predeterminadas de vuelo para la identificación de estos focos, vía aérea. El avión lo que hace es identificar el foco. Cuando lo identifica, lo empieza a sobrevolar, toma imágenes del foco, de la situación, y lo reporta a cada una de las bases que le corresponden. La base tiene todo un protocolo de funcionamiento, hace el análisis de riesgo y toma la decisión de despachar o no el helicóptero y la brigada teletransportada. O sea, pero los aviones hacen ese control aéreo y después, en todo caso, despachan a los helicópteros, que son los que llevan el agua, digamos. Exactamente. El avión lo único que hace es detectar. Es decir, imagínense la inversión que hay puesta del sector forestal al tener 7 aviones volando, a veces hasta 3 ciclos por día. O sea, hacen vuelos de más de 1 hora, quizás 2 horas por ciclo, y vuelan, si el riesgo es alto, en las zonas de mayor riesgo, vuelan hasta 3 veces por ciclo. O sea, pero eso permite detectar cualquier foco desde el lugar aéreo. A veces las torres, la gente dice, bueno, ¿y por qué no las torres? Las torres necesitan triangular para localizar el punto, digamos, estratégicamente, ¿no? Es decir, una torre mirando solo un punto no puede localizarlo visualmente. Entonces, los aviones permiten una detección más rápida y un análisis aéreo del riesgo. Ahí se decide el despacho de los aviones, el del helicóptero. El helicóptero llega al lugar, baja la brigada teletransportada, despliega el balde, automáticamente la brigada empieza a hacer el control rápido y el helicóptero levanta vuelo y empieza a buscar fuentes de agua alrededor para controlar el fuego. Ese esquema de ataque rápido es el que ha dado resultado. Es decir, no es que en 30 años no ha habido incendios, o sea, hay incendios todos los años, nadie se percibe, la sociedad no percibe ese riesgo, pero ese riesgo siempre está y seguimos apagando incendios. Lo que pasa es que las superficies quemadas son promedio en el orden de no más de 1.000 hectáreas entre campo y forestación, digamos, circundante. Entonces, el sistema ha sido muy efectivo de ataque rápido. Sin duda, y bueno, y además de eso, se complementa con ataque de tierra, que está compuesto por todo el equipamiento que las empresas, cada una de las empresas adquiere para digamos, lo que es combate a incendio, además del entrenamiento que se le da tanto a personal de las empresas como a las cuadrillas contratistas. Es decir, las empresas contratistas que dan servicio en cosecha, silvicultura, lo que fuera, son capacitadas anualmente, digamos, con cursos específicos para el combate, porque son las personas que están en el campo y que pueden acceder más rápidamente a cualquier fuego. Entonces, hay una estrategia pensada.
Esto no es improvisado, si hay un equipo técnico que está compuesto por personal de las distintas empresas que conforman el equipo de gestión de este consorcio, que se ha capacitado y que recorre, digamos, qué se está haciendo en el mundo para el control de incendios. Esto nos ha permitido controlar el 97% de los fuegos durante todos estos años. Obviamente, la gente dice, bueno, ¿y qué pasó ahora? Bueno, esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué diagnóstico hacen ustedes de qué falló, teniendo todos estos recursos de prevención, de patrullaje, ¿no? ¿Qué fue lo que falló ahora? Por eso, a ver, esto es un primer análisis, esto obviamente cuando pasemos raya lo vamos a tener que evaluar mejor, pero este ataque rápido ha dado resultado y como yo le decía, tenemos más de 1.500 focos y intervenciones de helicópteros por temporada, porque esto funciona desde diciembre a abril, son más de 70, ¿no? Digamos, efectivamente de combate, más todo el resto que se hace vía tierra. A veces no es necesario mandar el helicóptero, porque obviamente tiene un costo importante cuando se está seguro de que por tierra se puede combatir. En este caso, las condiciones extremas, adversas, climáticas, y sobre todo el viento, o sea, estos días hubo temperaturas muy por encima del promedio para el país en general, hubo humedad relativa muy baja, extremadamente baja, y sobre todo mucho viento, ¿no? Es decir, para que ustedes tengan idea, hubo momentos donde el fuego recorrió 15 kilómetros en 2 horas. Entonces, esa condición extrema hizo de que el sistema que nosotros apostamos al control rápido, a la detección rápida, no es que no se detectó y que no se actuó, pero la velocidad con la cual se propagó el fuego fue tal, y la virulencia que tomó el fuego en los bosques por el viento fue tal que tuvo un desplazamiento muy rápido y obviamente el sistema ahí pasa a ser lo que es un fuego ampliado, lo que se denomina un combate ampliado, y ahí ya hay que recurrir a todo el trabajo de tierra. Y ahí se desplegaron todo el equipamiento que las empresas forestales tienen, que incluye camiones cisternas, equipos de rápido y livianos para llegar con vehículos y poder sofocarlos. Pero la virulencia fue tal, y lo que yo les explicaba hoy, el viento hizo de que las partes de los árboles, hojas, ramas prendidas, volaran a una distancia muy, muy larga, más de 500 metros, 1000 metros en algún caso, y eso hizo que se dispersara de una forma muy, muy veloz. Y ese fue, digamos, un comportamiento que nosotros no lo habíamos tenido hasta ahora en ningún caso, por eso el éxito que ha tenido el sistema. Obviamente esto nos hace reflexionar y pensar, bueno, qué deberemos mejorar para que esto no nos vuelva a suceder. Obviamente hemos aprendido y estamos aprendiendo mucho con este incendio, o sea, nosotros vemos que hay cosas que tenemos que mejorar, o sea, la coordinación en este tipo de incendios es fundamental, es decir, lo que yo conté no es que lo hagamos solo, lo hacemos con asesoramiento de bomberos también. Bueno, yo le iba a preguntar eso, el trabajo con bomberos ahí tuvo inconvenientes en lo que tiene que ver con la coordinación. Hay falta de recursos también de bomberos, más allá de lo que ustedes puedan detectar de que hay que seguir incrementando por parte de las empresas. A ver, todavía no tenemos el análisis, seguramente puede haber algo de eso. No es, y esto no me estoy apresurando, pero nosotros venimos, no podemos evaluar exactamente si los recursos fueron suficientes o no. Pensamos que cuando uno analiza todos los recursos que tienen, ve que hay una cantidad de recursos y de personal entrenado que estuvo trabajando, ¿no? O sea, de las empresas forestales y de los contratistas había más de 250 personas, además de todo lo que había el ejército, bomberos, y la gente que vuelvo a agradecer que participó de esto voluntariamente. Pero lo que pasa y tú me decías, Romina, si había descoordinación, no es que hubo descoordinación, porque esto se trabaja, digamos, en forma coordinada con bomberos, es decir, todo esto que yo conté, en cada situación que hay un evento, nosotros tenemos que llamar a bomberos. De hecho, la brigada está formada por bomberos, ¿no? La helitransportada, y es bombero el que toma el control, digamos, bombero es la autoridad que toma el control, y en este incendio grande también no fue la excepción. Lo que pasa es que la dimensión fue tan grande, o sea, se nos dieron 2 focos simultáneos de grandes proporciones distribuidos en diferentes regiones. Entonces, hubo que armar toda la coordinación para atacar los 2 fuegos al momento, con situaciones bien diferentes y explosivas. O sea, en cada lugar el fuego se iba propagando y
media hora aparecían 10 focos nuevos. O sea, por eso que yo les contaba del viento. O sea, tuvimos viento por encima de 20 kilómetros, 30 kilómetros por hora, y eso fue lo que provocó de alguna forma esa dispersión descontrolada, digamos, y tan rápida que se hacía hasta difícil coordinar y planificar cómo hacer el ataque. Ahí obviamente tenemos mucho para mejorar, porque capaz que a veces habían muchos recursos, no solo lo de las empresas, también las intendencias, la gente, los vecinos que tenían maquinaria, o sea, camiones cisternas que llegaron a apoyar la operativa. En un momento había 30, 40 camiones cisternas de más de 20.000 litros apostados en las rutas para tratar de suministrarle a los equipos más chicos que pudieran ingresar a los campos. O sea, equipamiento se vio, haremos un análisis si es suficiente o no. Lo que pasa es que la desproporción del incendio hizo que tuvieran muchos frentes de ataque y la coordinación, sin duda que ahí tenemos mucho para mejorar con bomberos, con SINAE, con las autoridades, que son con las que venimos trabajando todo el tiempo, ¿no? Es decir, esto que yo comenté del consorcio no es exclusivo del sector, ahí participan autoridades, nosotros tenemos que participar junto con DINASIA para tener las autorizaciones de vuelo de los helicópteros, la traída de los equipos, hay muchas normativas aéreas que hay que cumplir, o sea, hay todo un equipo interdisciplinario e interinstitucional que trabajan en este consorcio, digamos. Pero bueno, sin duda que de acá vamos a aprender mucho cuando hagamos el balance y tenemos mucho para mejorar porque obviamente esto pasó, es una realidad, no es una teoría y tenemos que tomar lección de ello. Y hasta ahora hablamos sobre todo en esto de la prevención, ¿no? Del patrullaje que hicieron o que tienen a disposición, ¿no? Que suelen hacer. Hubo quejas por fallas en otro tipo de medidas preventivas que tienen que tomar las empresas forestales. A nosotros, por ejemplo, nos llegaban audios de apicultores, productores de la zona que señalaban, por ejemplo, que hubo una subestimación del fuego o que los cortafuegos no estaban bien hechos, que había predios forestales que no tenían lugar para toma de agua o que había tomas de agua tapadas. ¿Ustedes hicieron algún relevamiento de estas quejas, de estos planteos? No, mira Gastón, no, todavía no, porque obviamente estábamos en pleno combate. Nosotros tomamos nota de todo lo que la gente ha aportado, o sea, lejos de poner resistencia a lo que la gente dice, en esta situación tenemos que abrir la cabeza, recibir todas las críticas que puedan haber y hacer un análisis. Yo lo que le diría, y lo he visto, decir, no puedo decir que el 100% de los cortafuegos estuvieran bien mantenidos, no lo puedo decir, no lo podemos asegurar, seguramente algunos sí, otros no. No podemos decir si faltaba agua o no. Normalmente en los campos hay ganadería en todos los campos y se requieren fuentes de agua. No sé si las que hay son suficientes o no, o si el tema de la sequía también jugó en contra. No lo sabemos, lo vamos a analizar con total objetividad. Pero lo que sí te puedo decir es que en los cortafuegos muchas veces no eran la solución. Fíjense que el fuego pasó 2 rutas nacionales, ¿no? Atravesó la ruta 24 y atravesó la ruta 90, o sea, y el fuego se desplazaba 500, 1000 metros por encima de todos nosotros. Es decir, entiendo la sensibilidad de la gente y el querer buscar explicaciones y buscar errores o hasta diría culpables. Aceptamos todas las críticas, mente abierta total, vamos a ser objetivos en nuestro análisis, porque esta es una situación que obviamente no queremos que se repita, pero se tratan de tomar todas las medidas necesarias, por eso es que en estos 30 y algo de años no hemos tenido situaciones similares, y no es que nosotros tenemos, como yo decía, más de 1.500 focos identificados, gran parte de ellos tenemos que ir a combatirlos y controlarlos, no todos son forestales, hay muchos que son vecinos que prenden fuego en esa práctica de quema de campo, y el sistema ha funcionado. Sin duda que en esta vez no, las condiciones climáticas que tenemos sobre todo el viento que nos ha, digamos, agarrado, no previsto eso, o incluso previendo. Si uno analiza lo que pasa en el mundo, obviamente uno trata de pensar, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos contratar? ¿Qué podemos tener? Y uno analiza lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Australia, lo que pasa en países que tienen gran capacidad de inversión, de desarrollo de tecnología, y aún así a veces no pueden controlar los incendios y tienen que hasta, digamos, de alguna forma mover mucha gente. Es decir, a veces hay condiciones que sobrepasan la posibilidad de combate de corto plazo, digamos, ¿no? Como lo veníamos tratando de hacer.
Pero bueno, estamos aprendiendo y tenemos que tomar lecciones de lo que ocurrió, ser muy objetivos en el análisis y tratar de resolver todas las situaciones. Más allá de los cortafuegos, estos que capaz que usted señalaba mismo, ¿no? Que bueno, que capaz que no todos estaban suficientemente limpios y demás. Hay preguntas de los docentes, por ejemplo, Richard pregunta sobre el mantenimiento en general de los campos respecto a la limpieza, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con los descartes, troncos, etcétera, que quedan en el campo? Tengo entendido que no se están realizando, o en algunos casos no, ¿no? ¿Por qué no hay hidrantes cada X cantidad de kilómetros? Pregunta él. Bueno, a ver, gracias por las preguntas. A ver, respecto a lo primero, en la cosecha forestal lo que se hace es cosechar y todo el componente, digamos que queda, la corteza, las ramas, las hojas, porque normalmente el árbol se descorteza para la industria. Lo que se hace es dejarlo dentro de lo que es el área de corte, digamos, ¿no? Que no salga fuera del área del rodal, digamos, de lo que es el bosque. Eso es una práctica, digamos, de tipo ambiental también, es decir, hay estudios bien claros que dicen que la mayor extracción de nutrientes de los árboles está en la corteza, en las hojas, en las ramas. Es decir, el 70% de lo que extrae un árbol en nutrientes está en esos componentes. Entonces, eso se deja dentro del bosque para que se vuelva a descomponer y esos nutrientes incorporar al suelo. Es una práctica de sostenibilidad. Por eso es que no se sacan del bosque, es decir, quedan ahí como una forma y quedan controlados, circunscriptos, digamos, al área del bosque. Respecto a los hidrantes, eso, bueno, eso es un tema de la inversión sería enorme. Es decir, uno tiene que, el sector se prepara o se preparó para situaciones, digamos, de probabilidad media o alta. Es decir, es muy difícil tener la infraestructura necesaria para condiciones extremas. Es decir, sí, acá está claro que hay oyentes que lo marcan también, ¿no? Hay todavía preguntas, por ejemplo, al Ministerio de Defensa por los aviones que en su momento se habían anunciado como para poder ayudar en un incendio de este tipo, ¿no? ¿Ustedes han estado en contacto con el Ministerio de Defensa en ese sentido? Sí, nosotros hemos estado en contacto con todos, se han evaluado todas las alternativas. De hecho, creo que un mes atrás se hizo una prueba con la Fuerza Aérea para ver la posibilidad de usar. Hay unas cajas, digamos, que se usan de 1000 litros, que podría ser una opción de usar el Hércules, digamos, los Hércules que tiene la Fuerza Aérea, para el control también de incendios. Esa prueba se hizo creo que hace un mes o algo así. Se están evaluando distintas alternativas que tengan una racionalidad, digamos, económica para lo que es el país, ¿no? Es decir, a veces uno ve imágenes de otros países, de algunos medios que pueden ser aplicados a Uruguay y otros realmente no. Es decir, lo que tratamos de hacer es evaluar todas las alternativas y obviamente pondremos más sobre la mesa algunas otras a nivel de sociedad de productores y creo que el Ministerio lo hará a nivel de país para ver qué otra infraestructura se puede contar para ayudar a controlar incendios de esta magnitud. Ledesma, le propongo una última pausa, que nos quedan 2 preguntas concretamente para hacerle y enseguida volvemos. Gracias. Seguimos conversando con Nelson Ledesma, presidente de la Sociedad de Productores Forestales, ingeniero agrónomo, gerente general de la empresa forestal Atlántico Sur. Gastón, nos quedan 2 temas, ¿no? Concretamente. Sí, uno de ellos, que es de los que más cuestionamientos ha habido, es el tema de la cercanía de las plantaciones forestales con los centros urbanos, con los pueblos. Ayer el ministro de Ambiente, Adrián Peña, sostenía que actualmente desde su cartera se exige que los nuevos proyectos forestales no puedan estar a menos de 500 metros de las localidades. También que en la zona de los incendios esa reglamentación no se cumple porque son proyectos forestales anteriores a que tenga competencia la Dirección Nacional de Medio Ambiente y luego el Ministerio. Y agregó Peña, donde ya está plantado, muy cerca de la localidad, seguramente exigiremos a las empresas que corten rápidamente y que limpien, y lo que se plante de aquí en adelante nunca va a ser a menos de 500 metros. Ledesma, ¿cómo toman ustedes estas declaraciones? ¿Están de acuerdo? Sí, Gastón, a ver, esas son las cosas que hemos aprendido, que estamos aprendiendo. Es decir, el sector forestal en estos años ha ido creciendo y también las poblaciones se van extendiendo, digamos, hacia afuera, ¿no? Entonces, eso ha provocado que en la realidad, lo vimos en esta situación y creo que puede haber alguna otra en el país, donde en algunos lugares quedaron muy próximas las plantaciones a los poblados. Un ejemplo es Caja Bancaria, ¿no? Caja Bancaria está inmersa, digamos, en piedras coloradas y está no solo la industria, sino algunos bosques,
y también hay bosque de otras empresas cerca de los poblados. Ayer estuvimos reunidos con el ministro hablando del tema, y obviamente ya planteamos dentro del sector, si bien hay algunas situaciones que están legítimamente validadas por lo que ha sido la ley durante todo este tiempo, entendemos que la realidad indica de que es un riesgo, y bueno, lo vamos a evaluar ya inmediatamente dentro de la sociedad de productores para de alguna forma ver si podemos actuar en consecuencia, independientemente del tema legal hoy, aunque esté, digamos, legalmente autorizado. Es razonable visto las experiencias. Pero ahí después lo que señalaba el ministro Peña ayer era que bueno, la incertidumbre mayor queda por el lado de ni que hablar que los nuevos proyectos ya se les exige, ¿no?, esa distancia de los centros poblados. El tema es por las plantaciones actuales y se planteaba si en algún momento no iban a tener que llevar a levantar la plantación antes, ¿no?, por ejemplo, a cortar la plantación. Correcto, Romina, eso lo estuvimos evaluando y viendo, y es algo que ya lo planteé, digamos, ayer mismo, antes de ayer se planteó en la directiva de la sociedad, y ya estamos recibiendo respuestas en consecuencia de las empresas. O sea, hay conciencia de la situación y tenemos que tomar medidas para resolverlo, no hay duda de eso, no vamos a generar una oposición por temas legales. O sea, hay una situación de sensibilidad ante la situación, ante lo que ha pasado. Esto se ha trabajado en algún momento. Yo recuerdo en el 2017 hubo un informe de bomberos, digamos, creo que a pedido de la Dirección Forestal en aquel momento. Bomberos había recomendado, creo que una distancia algo así de 200 metros, estoy hablando de memoria, pero creo que no le erró, haciendo una evaluación del impacto de los fuegos sobre los poblados. Y bueno, nosotros estamos totalmente abiertos a buscarle una solución rápida para resolver esto, que es un tema real, digamos, ¿no? Las zonas de exclusión no están fijadas por ley, ¿no? Están fijadas por decreto y algunos decretos departamentales incluso. Sí, correcto. Es decir, lo que está plantado hoy cumple con las diferentes normativas, pero eso no exime de que el riesgo esté y que tengamos que tomar medidas. Es algo que quedó claro, sobre todo después de esta experiencia. Hasta ahora no ha pasado. Incluso hay una cosa importante, es decir, la gente que vive en poblados forestales tiene una conducta totalmente adecuada y digamos, y en su inconsciente está de que está en una zona de riesgo, entonces tiene muchas precauciones. El problema es cuando, digamos, se dan eventos de esta que escapa, digamos, lo que es la incidencia de la gente, sino que las condiciones de clima hicieron pero es una necesidad corregir este tema. Es más, la última consulta que le trasladamos tiene que ver con otro planteo que aparecía ayer, ¿no? Porque de alguna forma estos incendios también dieron pie a cuestionamientos al modelo forestal celulosístico, ¿no? Celulósico. Ayer, de hecho, algunos oyentes nos señalaban que esto sucede por la plantación indiscriminada, decían, de especies exóticas como los pinos y los eucaliptus, que son especies que facilitan una propagación rápida del fuego, a diferencia de lo que es la vegetación nativa. ¿Qué responde usted a este otro tipo de cuestionamientos, digamos, más de fondo? Ahí podríamos hablar largamente sobre este tema, que es un tema también conceptual. En la realidad, no, digamos, obviamente, si uno dice tengo un monte nativo, estoy al lado del agua y quizás la propagación sea un poco más lenta y esté limitada porque no hay nada. Pero nosotros estamos pensando en un país de desarrollo, en un país productivo, en un país de oportunidades para la gente, que dé trabajo, que genere oportunidades de crecimiento personal, profesional y laboral. Entonces, si tenemos una mirada, obviamente que existen los riesgos. Esto puede pasar en cualquier país del mundo forestal, pasa, es decir, yo lo comentaba, los países más desarrollados, pero creo que sería un error tomar una visión de este tipo y decir, bueno, como hay riesgo, no vamos a seguir desarrollando la actividad. La actividad está muy ordenada, yo creo que no tiene nada que ver si la plantación es para celulosa. Creo que hay detrás de ese concepto hay otras cosas y no una explicación del tema de incendio, ¿no? Ni siquiera las especies, no tiene mucho que ver con eso. Es decir, creo que estaríamos, digamos, generando un pensamiento de pequeñez a nivel de país si digamos, no consideramos que es una oportunidad de desarrollo para el país y que se puede hacer, obviamente, tomando todas las precauciones necesarias. Es decir,
esto puede ocurrir, como también pasa en otras actividades donde, digamos, no se puede preparar o prever todas las situaciones, pero sin duda que esto es un ejemplo y lo tenemos que tomar y tratar de trabajar para mejorar y para que esto no vuelva a ocurrir. Ingeniero agrónomo Nelson Ledesma, presidente de la Sociedad de Productores Forestales, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Creo que la nota permitió tomar otra versión también y otra visión de lo que había sucedido, ya con el pasaje de los días. Está claro que hay que seguir en el tema porque todavía resta mucho sobre todo para tener esa evaluación de daños, ¿no? Que hablábamos al principio, y bueno, y después conversar con ustedes en todo caso sobre los ajustes que se establezcan una vez que esté mucho más claro el panorama. Le agradecemos mucho. Romina, Gastón, muchas gracias a ustedes por la oportunidad, y si me dan un segundo más, queremos mostrar nuestro agradecimiento total a toda la gente. No quiero mencionar a nadie porque seguramente me olvide de algún grupo, es decir, a toda la gente que ha contribuido a este incendio, y créanos que estamos sensibilizados con la situación, entendemos la situación que han vivido muchas personas con riesgo de propiedad, con riesgo de sus medios de producción, nos solidarizamos y bueno, y ponemos nuestro esfuerzo para tratar de contribuir a solucionar los daños que se han ocasionado, y bueno, y el agradecimiento enorme a toda esa gente que ha contribuido. Así que muchas gracias a ustedes. Gracias.